Saben, hermanos, hay cosas que son únicas, lo que nosotros llamamos lo original. Y por lo tanto, si es algo de una valía considerable, algo que no se puede hablar de una duplicación, cuando se habla de una posible duplicación, por lo tanto ya no sería una copia, sino una falsificación. Los chinos están distinguidos por la copia de productos, ¿verdad? Y la violación de patentes. Y ya hay muchos casos de quejas en el Centro Internacional de Comercio. Pero hay cosas, hermanos, que no se pueden copiar. Hace poco me hablaba mi esposa de un compañero que compró un Rolex en una casa de empeño y le cobraron barato. Bueno, no sé si es barato aquello. Creo que fueron $7,000. Para después descubrir que era falsificado. Qué dolor, $7,000 por algo falsificado. Por algo que no vale nada. Pero aún más, y esto es muy interesante, cuando tenemos que pagar por algo que ya ha sido saldado. Los bancos son unos expertos en eso, ¿verdad? Cuando nos cobran grandes intereses, nosotros le hemos pagado la cuenta 3 y 4 veces. Y por eso muchos banqueros estarán 3 y 4 veces más profundo en el infierno por robar. Intereses gravosos que son un robo en todo el sentido de la palabra. Alguien me preguntó una vez que si se convirtió un banquero en esta iglesia, si yo iba a seguir con esos sermones. Y yo, bueno, tengo que seguir porque entonces soy otra falsificación. Soy otra imitación, soy otro payaso. En el siglo I, un grupo de personas trató de falsificar el evangelio. Y trataron de decirle a la iglesia de Cristo, que lo que ya estaba pago todavía estaba en deuda. Y predicaban otro evangelio. Y yo quiero que me acompañen a Gálatas 1 del 6 al 9, dice así el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. En pocas palabras, o mejor dicho, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oramos. Te doy gracias, Señor, en esta tarde, Dios bueno, tú que controlas todas las cosas. Gracias, Señor, por el gran privilegio de predicar tu palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pablo se llenaba de sorpresa por lo rápido que los de Galacia, hasta el día de hoy se discute si eran las iglesias del norte o del sur de Galacia, se habían desviado del evangelio de Cristo. Y si los ponemos en palabras más simples, que se hayan desviado, escucha hermano, del evangelio que es gratis, para tratar de pagar una deuda que es impagable, una deuda
que contrajo el ser humano en el paraíso con Dios, una deuda que el ser humano no puede satisfacer con sus obras. Pero el énfasis de los judaizantes en el siglo I era la justificación por las obras de la ley. Tratar de ser agradables a Dios, aceptos a Dios, aceptos a su salvación por las obras de la ley. Y esto nos lleva al primer punto de discusión en esta tarde. ¿A qué ley se refiere el apóstol Pablo? Hay sectas que nos rodean, que nos informan, que nos dicen que cuando Pablo hablaba en Gálatas de la ley, se refería a la ley ceremonial. Y este es el primer error que nosotros tenemos que corregir en esta tarde. Siguiendo la doctrina de los reformadores y siguiendo al apóstol Pablo, la Escritura nos dice claramente que cuando Pablo habla de la ley de Dios, se refería a toda la ley, la ceremonial y la moral. Si usted viene conmigo a Gálatas, capítulo 4, versículo 21, mire qué interesante, el apóstol Pablo nos hace una alegoría. Y Pablo dice en el versículo 21, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Se acuerdan? Cuando Abraham y Sara se apresuraron, cuando no le creemos a Dios, cuando creemos que Dios está un poquito atrasado, cuando creemos que Dios se olvidó, cuando creemos que Dios se durmió. El Dios de la Biblia, el Dios que controla todas las cosas, cuando creemos y cuestionamos, posiblemente yo no oí bien o no entendí bien, y hasta el día de hoy acarreamos esto. Dice el apóstol Pablo en el versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, porque la promesa era, ¿en quién? En Sara y su simiente. En ellos era la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, y este es el énfasis que yo quería hacer en esta tarde. En el monte Sinaí, ¿qué ley se promulgó, hermanos? Los 10 mandamientos. La ley moral de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo habla de la ley en Gálatas, se refiere a la ley ceremonial y la ley moral. Por eso Lutero, cuando comentaba Gálatas, siempre estaba enfatizando toda la ley de Dios. Lutero estaba muy claro. Toda la ley de Dios, todos sus preceptos, la circuncisión y la ley moral, todas sus ceremonias. Por eso, si usted me acompaña en Gálatas, al capítulo 5, versículo 14, mire cómo dice el apóstol Pablo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo cita a Cristo, que cita a los rabinos, hablando del resumen de toda la ley moral de Dios. Por lo tanto, lo primero que usted tiene que establecer, hermano, para interpretar correctamente la Escritura y el apóstol Pablo en relación a este tema, es que cuando Pablo habla de la ley, habla de toda la ley, la ceremonial y la moral. Quiero que me acompañe a Romanos, el capítulo 2 de Romanos, versículo 17. Mire cómo dice el apóstol Pablo nuevamente, hablando de la ley. Mire cómo dice el apóstol Pablo:
He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Algunos se preguntan, algunas sectas, gente que quiere imponer cargas sobre los creyentes hoy. Se dicen, no, pero ahí se puede referir a la ley ceremonial, no a la ley moral. Y dice, y entonces añade, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y mire cómo dice el versículo 21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se hurtar, hurtas. ¿Citando qué? La ley moral de Dios. La ley moral. Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Citando la ley moral de Dios. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Citando la ley moral de Dios. Por lo tanto, lo primero que usted tiene que tener, y vuelvo a repetirme, es que cuando el apóstol Pablo habla de la ley, habla de toda la ley ceremonial y moral. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo de esa ley? Acompáñeme a Romanos, capítulo 3, versículos 19 y 20. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ¿de qué ley? Ceremonial y moral, porque esa es la enseñanza del apóstol Pablo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si vamos a Gálatas nuevamente, el capítulo 2, versículo 16, es interesante porque en Gálatas el apóstol Pablo cita la ley moral, pero también cita la ley ceremonial, hablando de la circuncisión. Por lo tanto, estamos claros que Pablo está hablando de toda la ley. Y dice en el versículo 16 del capítulo 2, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y entramos en el segundo punto, el segundo estadio. ¿Y cuál es el segundo estadio? Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie aquí hermano, empezando desde el púlpito hasta la última persona que está allá atrás, nadie puede cumplir la ley de Dios perfectamente. Dios exige perfección y por lo tanto todo arreglo, todo esfuerzo, toda predicación que diga que usted se puede justificar por la ley es otro evangelio. Es interesante porque los judaizantes, ese era el énfasis. Hablaban del evangelio de Cristo, sí, pero tienen que circuncidarse, tienen que guardar los preceptos de Moisés, tienen que guardar las dietas, los días. Pero nada de eso, dice el apóstol Pablo, ninguno justifica al pecador. Ahora, no se equivoque. Olvidándonos de la ley de Dios, los hombres inventan otras leyes por acá. Se inventan leyes de vestidura, se inventan leyes de ayunos interminables, de horarios de oración. Yo hace muchos años atrás, bueno, no tanto, trabajaba en González Padín, que lo cerró los otros días, y trabajaba en calzado mientras estudiaba en la universidad, y me acerco a un caballero que era un joven y era bastante arrogante en ese tiempo en cuestión de religión, y le pregunto si le interesa el calzado que tenía en la mano. Era un zapato deportivo, lo que ustedes llaman tenis.
Y ya en aquel tiempo ya los zapatos deportivos estaban ya en $100, 100 y pico en mi vida, hermano, en mi vida. Yo compraba Converse de 13 pesos. Mis padres me compraban Converse y las Converse eran malas, duraban un mes. Es una cosa increíble, así encima de él, jugando baloncesto, un mes duraban las Converse. Yo los contaba, 30 días. Oiga, y él me dice, yo antes gastaba este dinero en estos zapatos, pero desde que yo conozco a Cristo no lo hago. Y ahí me estuvo tan malo eso. Y como era también inmaduro y arrogante, le digo, pero es que hay cristianos ricos que gastan el dinero. Eso no hay ningún problema, eso nada tiene que ver con la fe cristiana. Y seguí refutando y llegó su esposa, que era más fanático que él. Y me dice, escuche, para que usted vea el Evangelio de obra, como está perdiendo la discusión, una discusión innecesaria, yo debo no darle importancia a eso, pero en mi arrogancia y mi inmadurez le di importancia. Me pregunta, escuche, ¿cuántas horas tú oras a la semana? Esa es la pregunta de los fariseos. Esa es la pregunta de las obras de la ley. Cristo, que fue claro, cuando ores, no seas como los fariseos hipócritas, que les gusta orar en las plazas para que lo vean, sino tú vete en secreto y órale a tu Padre y Él te recompensará en público. Pero cuando creemos que nuestras obras de la ley nos justifican, nuestros esfuerzos nos justifican, cuando caminamos como orgullosos espirituales según nuestros esfuerzos, tristes esfuerzos, hermanos. Isaías nos dice que nuestras obras de justicia, mire cómo dice, de justicia, son trapos de inmundicia delante de Dios. Si volvemos al capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire qué cosa tremenda. Pablo dice, yo me lleno de sorpresa, es que yo no tengo explicación. Y si usted lee Gálatas, Pablo está molesto escribiendo Gálatas, molesto con los judaizantes, molesto con los Gálatas que le hayan dado oído a eso, de que tan pronto se haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Mire qué interesante las palabras que usa Pablo, que os llamó para el regalo inmerecido de Cristo. Ustedes han cambiado el regalo de Cristo. Regalo, un regalo, no es como en las tiendas por departamento de los perfumes. Si compras este perfume te regalamos. Este no es el acuerdo con Dios aquí. Dios pagó todo y nos regaló la salvación. Aparte que esos regalos por el perfume, una sombrilla que se rompa al mes de plástico, te vamos a regalar este perfumito, es un splash, no tiene fijador, eso no sirve, hermano, pero el regalo que da Dios. Por eso Pablo se maravillaba, ustedes tienen un evangelio gratis y van por otro evangelio diferente que hay que pagar, ustedes que no pueden pagar, ustedes que no tienen con qué pagar, nunca tendrán con qué pagar. Mira el versículo 7. No que haya otro Rolex. Oye, este es el único. Todo lo otro es imitación, mala imitación. Todo lo otro es basura. Pero añade, y se va. Mire qué interesante. Pablo como pastor, mire qué interesante, como pastor, y no sé si usted ha notado eso, se va el corazón de la iglesia de Gálatas, sino que hay algunos que os perturban. Yo no sé si usted entiende eso. Si usted es un verdadero creyente, la salvación por obras lo tiene que perturbar a usted, si usted es verdadero creyente.
¿Y por qué, pastor? Porque usted sabe que usted no puede cumplir la ley de Dios. Usted lo sabe. Y eso lo tiene que perturbar. Porque a mí me perturbaba. Perturbó a Lutero. Perturbó a los reformadores. El evangelio de obra perturba la verdadera vida cristiana. Porque cambia el objeto de fe. Ya tú no miras a Cristo ni al Gólgota, te miras a ti. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo, muy importante. Añadir obras al evangelio de la gracia es adulterar el evangelio. Es pervertir el evangelio. Es rebajar el evangelio. Es violentar la voluntad de Dios. Por eso Pablo usa una hipérbole en el versículo 8 para dramatizar el problema del evangelio de obras por la ley. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. ¿Y por qué maldito? No me gusta Reina Valera ahí. Sea anatema. Ahí pierde la fuerza de la molestia de Pablo y de la condenación de Pablo. Sea maldito, sea réprobo, sea separado. Ahora, maldición. Esa palabra es muy importante. Porque yo quiero que usted entienda algo. El único que puede maldecir es Dios. Satanás no tiene esa capacidad, ¿vio? El único que controla todas las cosas es Dios. Y cuando Él dice ahí, sea maldito, sea condenado por Dios, sea separado por Dios, porque pervierte el evangelio de Cristo. Pero aún más, Él lo lleva a una esfera mayor, no solamente la esfera de la iglesia, sino la esfera espiritual, o un ángel del cielo. Y yo me puse a pensar en ese versículo y a buscar. Es interesante porque Pablo utiliza la palabra para ángel, mensajero. Pero unirla con la palabra maldito, Pablo lo que está diciendo es que aunque venga un demonio a predicarles otro evangelio, sea maldito. O el ángel que viene a predicarle otro evangelio es un demonio. Es maldito por Dios. Los demonios, los enemigos de Dios naturales, fueron expulsados del cielo y maldecidos por Dios, separados por Dios. Y ellos vienen a pervertir el evangelio de Cristo. Por eso Pablo nuevamente en el versículo 9, en la prosa judía, utilizando la prosa judía, mire cómo dice: como antes hemos dicho, vuelve a repetir, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Y esto nos lleva al tercer punto. Pero pastor, ¿y qué hacemos con la ley moral de Dios? ¿Qué hacemos con la ley moral de Dios? Si usted me acompaña a Romanos 6, versículo 1 en adelante, mire cómo dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La ley moral de Dios es el camino que Dios nos ha dictado. Por agradecimiento a Él, caminamos en Él, por el amor de Dios derramado en nuestros corazones, por el Espíritu de Dios. No se piense que usted camina por sus esfuerzos. El Espíritu de Dios ha derramado en nuestros corazones ese amor a la ley de Dios. Ese amor que es al carácter de Dios. Sabiendo, hermanos, que seguimos la ley de Dios porque Dios ha predestinado las buenas obras en nuestra vida, dice el apóstol Pablo, para la gloria de Él, no para la gloria suya,
para la gloria de Él. Es lo que llamaban los reformadores el tercer uso de la ley. La ley de Dios, en su tercer uso, está para dictarnos cómo debemos vivir en agradecimiento, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Porque solamente los salvos se agradan en la ley de Dios. Los impíos, que no le importa a Dios, no le importa la ley de Dios. Cuando alguien viene preocupado donde mí, como miembro de la iglesia, preocupado porque ha quebrantado la ley de Dios, si usted supiera cuánta alegría eso me causa. Porque en esa actitud veo la actitud del Espíritu de Dios en ellos, porque aman la ley de Dios. Pero qué triste sería que usted quebrante la ley de Dios y no le importe. Que usted quebrante la ley de Dios y no le interesa. Que salga el tiro por donde salga. ¿Sabe algo, hermano? Con esto terminamos en esta tarde. ¿Se acuerda que hablamos de lo falsificado y lo auténtico? El Evangelio de la gracia de Cristo es lo auténtico. Es lo verdadero. Dios nos ha salvado por toda su gracia. Pero hay algo que he dicho todo el sermón. Le he dicho que usted no puede pagar la deuda. Escuche, había una deuda y Dios, sin intereses, porque Dios no es banquero, la saldó para usted y para mí. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna que no se equivoca. Oh Señor, atesórala en mi vida, atesórala en la vida de esta congregación, para tu gloria, por Cristo Jesús.